Buenos días a todos. Eh, Hoy vamos primero que todo, pues estamos iniciando una semana que tradicionalmente algunos la consideran una Semana Santa, otros lo llaman la Semana Trágica porque se conmemora un asesinato, pero de lo que vamos a estar hablando es de esa figura que a través del tiempo nos lo pintan de una forma y a veces no vemos otros perfiles que son importantes en la vida de ese ser histórico que se debió haber llamado Jesús, que nació en Belén, pero le decían Galileo, y si nació en Galilea, pero le decían que era de Nazaret. Así que no sabemos si fue en Nazaret, en Belén o en Galilea. Ya por ahí empezamos con ciertas imprecisiones, pero el punto es que vamos a ver eh, cómo su pensamiento revolucionó lo que sería la política en el mundo occidental principalmente, pero a veces nos pasa desapercibido. Primero que todo, hablar de Jesús de Nazaret como político no significa que le estemos adjudicando militancia política como nosotros la conocemos, partidista, ambición electoral o la fundación de un Estado, como es usual cuando se habla de este tema. A eso no nos referimos. Jesús no fue un político en el sentido clásico, no buscó el poder político, no organizó un partido y tampoco aspiró a un cargo. Sin embargo, su vida, su predicación y sus acciones tuvieron una dimensión política que no podemos negar. ¿Por qué? Porque toda crítica al poder, toda propuesta de un nuevo orden moral, toda acción que modifica las estructuras de una sociedad, aunque no nazca con intención política, tiene inevitablemente un impacto político en el entorno donde se desarrolla. Y en ese caso, Jesús, ese impacto ha sido tan y tan profundo que si hacemos un pequeño análisis, todos los códigos civiles, penales, las constituciones de Occidente y de buena parte del mundo están impregnados de los principios éticos que se derivan de la predicación de Jesús. Su lucha y su ejemplo, lo que es la dignidad humana, su concepto de la igualdad, de la justicia, de la compasión, del perdón, de la solidaridad, de la protección del débil, transforma el ojo por ojo y diente por diente, aunque todavía está presente en algunas culturas y actitudes, lo cambia y hace una propuesta donde le cede espacio a estas virtudes que acabamos de mencionar. Jesús, sin proponérselo y sin caudillismo político, redefinió las bases morales de la civilización moderna. Sin embargo, contrario a otros pensadores revolucionarios, como los de la Revolución Francesa y otros más, no fue precisamente él quien recopiló, ordenó y dispersó esos principios, ni tampoco impuso su manera de pensar, porque aunque él no ejerció cabildeo o presión política alguna, según se dice, fueron sus seguidores a través de los siglos los que sí ejercieron de alguna manera acción política directa a través de la negociación con emperadores, la creación de estructuras de poder eclesial y la influencia sobre reyes y gobiernos. Participaron en alguna forma electoralmente y hoy día tenemos que sus seguidores a través de las organizaciones de base de fe siguen dándole forma a las estructuras gubernamentales y están más presentes en la política que nunca. Por eso podemos estudiar a Jesús como un político no tradicional que fue un transformador radical del orden humano desde la ética, el simbolismo y el impacto social,
pero sin una acción política directa. Para comprender la dimensión política de Jesús, primero hay que entender el escenario donde él se desenvolvió. No era su lucha. Palestina, que a veces nosotros hablamos o vemos lo de la guerra de Palestina y vemos ese sitio tan ajeno a nosotros, por ser a la patria de Jesús. Palestina era una provincia del Imperio Romano gobernada por un procurador militar. Para aquellos tiempos, Roma, para descentralizar el gobierno, colocaba unos dirigentes en diferentes provincias y les permitía cierto tipo de gobierno interno para mantener, como quien dice, la fiesta en paz. Eh, Hay una isla en el Caribe que tiene unos perfiles que se parecen a eso. En ese tiempo existía una teocracia interna que era dominada por el Sanedrín, que era el organismo religioso que manejaba los asuntos de ese lugar, y allí habían dos grupos, los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran los maestros escribas que eran más de pueblo, y los saduceos eran los que venían de la aristocracia. En ese momento, el pueblo vivía oprimido por los impuestos, había una pobreza generalizada, mucha desigualdad, había grupos políticos militares que buscaban una rebelión, que eso se llamaban los celotes, y también estaban los sicarios, que cuando nosotros escuchamos la palabra sicario, pues sicario era un terrorista de la época que manejaba la sica, y la sica era un puñal. Así que cuando hablamos de sicario, sicario es el que maneja la sica, que es un puñal. Estaban también los esenios, que a veces nos mencionan por ahí, y estaban los nazareos, no los nazarenos, los nazareos. Así que habían diferentes grupos que estaban en aquel momento dentro de esa convulsión política que había allí, porque el pueblo no toleraba el dominio romano y el pueblo de Israel muchísimo menos, porque ellos estaban esperando que llegara un político, vamos a decir, un guerrero que los librara de esa situación, que de hecho todavía lo están esperando. Así que Jesús nació, predicó y murió en ese caldo de tensiones, y su mensaje, aun cuando fuera espiritual, inevitablemente chocó con las estructuras del poder político y religioso que imperaban en ese momento. Vamos a ver a Jesús como crítico del poder, que eso viene siendo una política ética. Lo primero que se recoge, recuerden que muchos de los pasajes de la vida de Jesús no se recogieron, o los que se recogieron selectivamente. Pero uno de los eventos más interesantes es cuando él se enfrenta a los doctores de la ley. Jesús confrontó de manera directa a quienes monopolizaban el saber jurídico religioso. En una ocasión dijo: atan cargas pesadas e insoportables sobre los demás, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mateo 23:4. ¿Qué, qué engloba ese señalamiento de Jesús? Equivalía a criticar el abuso de autoridad, y eso es política, hipocresía institucional, y eso es crítica política, hablar de leyes injustas, y eso es una acción política, y hablaba de los privilegios de castas, y eso es una reacción política. Así que desde un punto de vista político, con esas palabras, Jesús exige transparencia, coherencia y servicio, elementos fundamentales para que haya un Estado justo. Por lo tanto, sus palabras van envueltas en los elementos que usualmente tienen los reclamos políticos en cualquier liga. Estaban ahí. Cuando él va a lo que le llamaban la purificación en el templo y va allí a hacer un señalamiento, eso fue un acto político. Primero, Jesús expulsa a los mercaderes del templo
está haciendo algo más que un gesto religioso, está atacando un centro de poder político y económico. ¿Por qué? Porque el templo para aquel entonces era un centro de poder económico. ¿O es que ustedes piensan que los animales que se sacrificaban en el templo, qué se hacía con esa carne? Dice que los mataban, había que llevar palomas, había que llevar ternero, había que llevar ovejos, había que llevar becerro, había que llevar por la parte del sacrificio que se hacía en el templo. Pero no menciona qué hacían con la carne. La sangre era para Jehová, pero en la carne era parte. El templo era una institución bancaria porque en él se guardaban los diezmos y el tesoro del Sanedrín, así como los bienes particulares de muchos de los miembros del Sanedrín, porque allí había seguridad. Así que era un banco indirectamente. Además, era un símbolo nacional del pueblo judío. Así que con el acto de Jesús de volcar las mesas, realiza un acto de protesta política contra el capitalismo sacralizado, porque allí lo que había era un negocio. Por eso le digo, casa de víboras, que está aquí haciendo negocios en la casa de mi padre. Critica la corrupción del culto y del poder económico de la élite sacerdotal, aprovechando su acceso al templo y a sus actividades. Hoy, ese acto de Jesús sería el equivalente a nosotros denunciar la corrupción en el Capitolio, en el Congreso, en los bancos usureros y en las instituciones religiosas simultáneamente. Así que fue un acto que simbólicamente tenía un efecto político grande. Su trato hacia la mujer representó la ruptura de la teocracia patriarcal. ¿Por qué? Porque las mujeres no tenían espacio ni en el Sanedrín ni en las cosas que se hacían en el templo. Había esa resistencia a integrar a la mujer a esas actividades. Pues cuando Jesús permite que la mujer se acerque eh, y allí la mujer era propiedad legal del hombre, Jesús, número uno, reconoce a la mujer como una persona. Número dos, dialoga en público con ella. Eso no era permitido. Dialogar con una mujer en público, fíjate, te acusaban de jamera y la apedreaban. Él le da ese espacio y dialoga con la mujer en público. La coloca como protagonista en sus parábolas. Algo que en la ley, usted busca los libros antiguos, vamos a decir, lo que es el Pentateuco, y el rol de la mujer es bien relegado, no aparece, sí, que por culpa de la serpiente engatusó a Adán y la hacen culpable de todo la debacle que tenemos hoy. Para eso sí aparece, pero para cosas positivas, muy poco, muy poco. Aunque Ruth, la moabita fiel, pues esa está aparte. En ese aspecto también Jesús defiende a la adúltera frente al castigo teocrático, cuando dice que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y acogió a mujeres como Marta y Magdalena y otras más como sus discípulas. Está rompiendo esquemas. Por lo tanto, eso es un acto de rompimiento político con lo que imperaba. Eh, lo que pasa es que siempre lo vemos como una cuestión ético-moral, pero cuando vemos los patrones que había en esa cultura, eso es una ruptura política. Esto que Jesús hace con la mujer era políticamente subversivo, pues cuestionaba el orden patriarcal que había establecido la ley de Moisés, porque la ley de Moisés es bien patriarcal. Patriarcal y hasta donde le conviene, porque el primogénito de Abraham era Ismael. Sin embargo, por eso es que los musulmanes y los judíos tienen sus choques de cuál era el patriarca, pero esos son para otra conversatorio. Su crítica a la acumulación de riqueza.
Jesús rechaza el acaparamiento económico cuando dice, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Marcos 10:21. Eso no es una doctrina socialista formal, pero sí un principio político igualitarista donde la riqueza debe ponerse al servicio de la justicia social, poniendo al necesitado por encima de nuestro acaparamiento de riquezas. Además, Jesús estableció un bolsillo común donde con eso era que se sufragaban los gastos de los discípulos. Era un fondo solidario administrado colectivamente. Eso es una forma de economía moral, comunitaria, anticlasista y, ¿por qué no?, de corte comunista en el amplio sentido de la palabra. Su enseñanza sobre el poder civil fue lapidaria, porque él establece la primera separación de iglesia y Estado, cosa que en una sociedad teocrática, como era la Palestina en aquel tiempo, eso no era posible. Y de ahí que cuando él coge en un momento dado que le hacen la pregunta y él saca la moneda y le dice, ¿de quién es la cara que está ahí? Del César. Pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y en eso es que se fundamenta en las constituciones modernas de Occidente la separación de iglesia y Estado. Esa frase no es conformista ni es sumisa, es una separación radical de que lo político tiene su lugar y se respeta, pero lo espiritual tiene el otro y ninguno debe dominar al otro. Ese antecedente del Estado laico moderno, una doctrina que tardó casi 2000 años en consolidarse y sin embargo, él fue de los primeros que la trajo. Con una frase sencilla, logró acomodar dos esferas aparentemente antagónicas en su respectivo lugar. Claro está, la prédica no salió del vacío o de su propia motivación, sino de una pregunta capciosa de uno de los asistentes a sus prédicas públicas. La posición que él tenía sobre la violencia y de una revolución sin armas. Jesús se distancia de los partidos armados, especialmente de los celotes que promovían, porque él promueve la violencia, la no violencia activa, y cuando se dice, el que a hierro mata, a hierro muere, a mata a vuestros enemigos, mi reino no es de este mundo, por esta no violencia es profundamente política porque erosiona las lógicas de odio y venganza que sustentaban la guerra, las invasiones y las represiones de aquel tiempo. Es decir, que en vez de usar la vía de las batallas, del enfrentamiento, la ruta más sabia y menos dañina es el poder de la palabra que está contenida en la actividad política. Es decir, que nos dice que tenemos que ser que diplomáticos. Nos está dando los contornos de una nueva política que ya no es a través de las armas, sino a través del convencimiento. Trae ese nuevo modo de hacer política. Hasta ese momento era a espada, y sangre y fuego, pero trajo ese nuevo concepto. En ese sentido, sentó las bases de esas estrategias, no son otra cosa que una política en acción. ¿Cómo fue él como proselitista? Pues aunque Jesús no aspiró a un cargo político, su misión apostólica tuvo un componente de proselitismo comparable al de una campaña política. Vamos a hacer memoria. Esa campaña no era en busca de votos, sino en busca de conciencias, pero seguía siendo una campaña. Su estrategia incluía elementos típicos de un líder movilizador. Recorría los pueblos a pie. Eso lo hacen los políticos. También hablaba en las plazas,
Eso lo hacen los políticos. Enviaba discípulos de dos en dos a difundir su mensaje y apelaba a los sectores marginados, los pobres, las mujeres, los enfermos y los publicanos que no tenían voz en la estructura de poder. Eso es una actividad política. Todo esto muy parecido a la forma en los que bien parecido a lo que hacía don Luis Muñoz Marín en su tiempo, de ir por las plazas, por los campos y denunciar unas cosas, etcétera, etcétera. En ese modo de predicar equivalía a trazar una campaña ética paralela al orden establecido, pues formaba una base social, producía adhesión y generaba como efecto colateral amenaza a las autoridades religiosas. Por eso le echaron el ojo rápido. En ese sentido, Jesús no era un político, pero sí un proselitista. Dicho en el sentido más puro de la palabra, un formador de opinión y un agitador de conciencias. Formador de opinión y agitador de conciencia. Usted no está pidiendo un voto para usted, pero usted está poniendo a la gente a pensar y que analicen cómo es que está el sistema. Vamos a el episodio entre Jesús y Barrabás. Fue una elección no política. Durante la Pascua, la costumbre romana permitía liberar a un preso a la elección del pueblo. Pilato presenta al pueblo dos opciones. Jesús, cuya popularidad en Galilea y Judea eran conocidas, y Barrabás, que era un rebelde acusado de homicidio e insurrección. Siempre nos lo presentan como que era un ladrón, que era un tipo malo. Aparentemente, Barrabás lo que era, no sé, dicho con un respeto, era un insurrecto político. No, no, que había tenido que matar. Bueno, y cuando usted está en la guerra hay gente que matan. Esos son menos asesinos que los que matan. Lo que cambia es la motivación. Pero Barrabás parece que tenía también su gente que lo admiraba y lo respetaba porque era un luchador de su ideal política. A simple vista, parecería que con el impacto que había causado el mensaje de Jesús, debía contar él con una mayoría natural. Pero ocurre lo contrario. La multitud pide la libertad de Barrabás. ¿Por qué Jesús pierde este evento que resultó ser un referéndum? Un referéndum tenía todas las visas. Para coger esto, tú votas. Era una forma de consulta popular, por lo tanto un referéndum. Los historiadores coinciden que Jesús perdió ese evento por la manipulación de las élites religiosas. Los evangelios señalan que los sumos sacerdotes persuadieron al pueblo para que pidieran a Barrabás. Las autoridades del templo tenían poder real sobre la multitud que estaba físicamente presente, una multitud no representativa del país entero. Era representativa de la aristocracia que estaba en el templo, eran sus sirvientes, sus empleados los que estaban en el templo. El pueblo estaba fuera de las murallas. Y en ese caso, Jesús, aunque era popular, no tenía organización política. Y si usted no tiene organización política, no puede prevalecer en este tipo de eventos. No tenía estructura de defensa para responder en momentos críticos. También hubo intimidación porque el ambiente era tenso, los soldados romanos estaban allí, la guardia del templo estaba allí, las autoridades capaces de expulsar, arrestar o golpear estaban allí. Muchos simpatizantes, incluyendo los apóstoles, se resguardaron en el silencio para evitar represalias. Era un escenario donde la libertad de expresión no existía y la presión social pudo haber sofocado cualquier apoyo visible. Había unas expectativas políticas que también estaban frustradas, y es que parte del pueblo esperaba un Mesías militar que expulsara a Roma
y Jesús no encajaba en ese perfil. Así que Barrabás, en cambio, representaba una figura más afín a los sectores nacionalistas y Jesús pierde simbólicamente frente a un perfil que encarnaba las expectativas de un libertador político, aunque fuera un criminal. Y allí, sin organización institucional y traicionado por un sistema hostil, pierde una votación que nunca fue libre, pero que abrió el paso al acontecimiento que transformaría la historia. Vamos a ver los seguidores de Jesús y la política. Los primeros cristianos desde el siglo I realizaron campañas de evangelización, hicieron negociaciones con las autoridades romanas y crearon una red de comunidades organizadas, cosa que Jesús no hizo ni mandó hacer. Curiosamente, quienes mataron a Jesús por amenaza al orden, luego negocian con emperadores para asegurar la supervivencia de la iglesia, y las autoridades religiosas y políticas del momento, tanto la élite sacerdotal, que era la que defendía el templo y el status quo, como la administración romana, que defendía el orden imperial, vieron en Jesús tres cosas: una amenaza doctrinal, una crítica moral a su autoridad y un elemento capaz de desestabilizar la frágil paz política que había en esos momentos en el área de Palestina. Sin embargo, fueron los que históricamente presionaron y autorizaron su crucifixión. Los que luego negociaron, esa misma gente, con los emperadores, no son los mismos individuos, sino sus sucesores institucionales. Lo interesante es que el mismo aparato institucional que rechazaron a Jesús terminaron siglos después adoptando su nombre para negociar con el poder imperial, y ahí los líderes de la iglesia cristiana, empezando por obispos, patriarcas y papas durante los siglos II, III y IV, negocian con distintos emperadores romanos, a saber, para que de ese criminal que ellos mismos mandaron a matar, lo convierten en el portaestandarte del imperio. Es casi impensable que después que Roma lo crucifica y pasa todo eso, lo recoge y lo coloca como la religión oficial del Estado. Pero eso no pasó porque Roma quiso hacerlo. Vamos a ir viendo de dónde fue que salió todo eso. Porque Constantino legaliza el cristianismo en el 313 a través del Edicto de Milán. Teodosio convierte el cristianismo en la religión oficial del imperio en el 380, y los emperadores posteriores empiezan a financiar las iglesias, le ceden el poder jurídico y le permiten su expansión institucional, inclusive financiada por el Estado. Es decir, que los seguidores de Jesús, perseguidos durante 3 siglos, acabaron convirtiéndose en el interlocutor principal del poder imperial más grande de la historia antigua. Existe un contraste histórico irónico porque Jesús fue ejecutado como amenaza de ese orden público, pero sin embargo después terminó siendo la cabeza de la religión y del imperio. El cristianismo ahora pasó de ser un movimiento marginal y subversivo, nacido en las periferias de Galilea, a ser un aparato del Estado. Ya el Estado se apoderó de él, y en ese momento, si bien es cierto que servía de vehículo para que se pudiera regar por todos los lugares, pero tuvo que negociar y someterse al aparato del Estado. Comenzó a funcionar bajo el orden de los emperadores, que eran los que nombraban los obispos. Empezó también ese cristianismo a crear códigos legales. Ayudó a la creación de los nuevos códigos.
y también se convirtió en el legislador ético de Europa, fuera a través de lo que dictaminaba la Iglesia o fuera a través de lo que quería la Inquisición. En términos políticos, eso representa una transformación radical de roles. El cristianismo como poder político en el siglo IV con Constantino, vemos que se establece legislación y se influye a través de reyes, monarquías y estados para que fuera la iglesia la que estuviera. Por eso usted ve todas esas películas viejas, está el rey, pero al lado está el obispo o el cardenal. Y así empezaron a colaborar con los diferentes, para donde quiera que el imperio se expandía. Actualmente no ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque dentro de los grupos fundamentalistas están las oficinas de base de fe, que están como cabilderos legislativos. Hay una oficina de base de fe en el Senado, otra en la Cámara, otra en Fortaleza y una en casi todas las alcaldías. Y que estamos volviendo a ese sistema. Jesús no hizo política partidista, pero sus seguidores sí. Y esa gente lo siguen haciendo, porque por eso en las iglesias llevan a los políticos para ungirlos. Por eso en las iglesias estamos viendo que se le entrega una lista de cuáles son los legisladores cristianos por los cuales hay que votar, etcétera, etcétera. Pero, ¿quién logra esa transformación que un imperio que había asesinado a un revolucionario luego lo convierta en el portaestandarte religioso de esa expansión imperial? ¿Quién logra ese esfuerzo, ese trabajo? Pues mire, hay una persona que a veces se le reconoce y en otras ocasiones no. Se llamaba Pablo de Tarso. Si Jesús fue el predicador ético que transformó la conciencia humana, Pablo de Tarso sí fue el político intelectual que transformó esa conciencia en institución. Jesús no creó la institución, pero Pablo sí. Sin Pablo, la figura de Jesús muy probablemente habría quedado como un movimiento judío marginal, limitado a Galilea y a Jerusalén. Con Pablo, el cristianismo adquiere lenguaje, estrategia, estructura y expansión. No es exagerado afirmar que Pablo fue el verdadero fundador de la iglesia como organización. Fue su primer estratega político y un excelente gerente y experto en mercadeo. Estaba fuera de liga. No tenemos que estar de acuerdo con él, pero los méritos hay que reconocérselos. Pablo comprendió lo que Jesús no articuló: la necesidad de qué, de una estructura. Jesús no la tenía. Pablo dijo, hace falta una estructura. Sin estructura no llegamos. Además, él era recaudador de impuestos, él sabía de estas cosas. Porque Jesús predicó un mensaje universal, pero no tenía jerarquías, no tenía roles ministeriales, no tenía liturgia, no tenía mecanismos de cohesión, ni tenía normas para resolver conflictos internos. Era él. Pablo dijo, oh, aquí falta esto. Pablo, mucho más pragmático que los apóstoles galileos, crea todo eso. Define obispos, diáconos, ancianos, estandariza ritos, funda comunidades autosuficientes, impone disciplina, corrige desviaciones. En términos modernos, creó gobernanza. Su genialidad fue convertir una fraternidad carismática en una red organizada capaz de sobrevivir siglos.
Tan es así que el imperio que la creó, Roma, cayó, pero lo que Pablo desarrolló no ha caído. España, que la continuó, cayó, pero todavía la iglesia está por ahí dando cantazos. O sea, es la estructura más resistente al tiempo que ha creado el hombre a través de los años, con sus luces y sus sombras. No estamos diciendo aquí que sea bueno o que sea mala. Simple y sencillamente estamos viendo por qué esa estructura llega hasta nuestros días, porque es un fenómeno que cualquier experto en mercadeo debe conocer, porque precisamente esas son parte de las virtudes que debe tener una empresa para ser exitosa. Claro, haciéndole los ajustes éticos que correspondan. Así que Pablo, como estratega de comunicación, es el primer mercadeador de la figura de Jesús. Por eso, del mismo modo que se mercadea un producto, Pablo entiende que para que el mensaje de Jesús sobreviva, debe cumplir con los siguientes estándares: adaptarse a culturas diversas. Lo ha hecho, ¿sí? Usar un lenguaje comprensible para los paganos en aquel momento. ¿Lo logró? Sí. Suavizar elementos judíos que impedían su exportación, porque era muy insularista, era muy de allí. ¿Lo logró? Sí, llegó aquí. Enfatizar lo universal por encima de lo étnico. ¿Lo logró? Sí, se fue por encima de las cuestiones particulares de lo que pasaba allí en Jerusalén o en Judea y lo logra posicionar como algo que ocurre en Alemania, en España, en Francia, en Inglaterra, en Argentina, en Canadá, en Puerto Rico y obviamente cuando hablamos de la iglesia ortodoxa, pues también en parte de Asia. Eso lleva a reinterpretar a Jesús en categorías grecorromanas, por ejemplo, con el Cristo cósmico, el Salvador universal, el Redentor de toda la humanidad. Pablo crea el producto narrativo que Roma puede consumir de acuerdo con su tiempo y su nivel cultural, porque lo que se le estaba presentando en aquel momento no cohesionaba a Roma. Constantino, un tipo brillante, dije, eso es verdad. Lo que necesitamos es que no sea, qué sé yo, el profeta de Jerusalén. No, no. Necesitamos que, porque el imperio no está en Jerusalén nada más, el imperio está en todas partes. Pablo crea ese producto y eso no es falsificar a Jesús, pero sí es maquillar y estructurar su mensaje para hacerlo viable en ese mercado religioso del Mediterráneo. Y lo logró, lo logró. Pablo como diplomático, miren qué interesante, como diplomático político viaja, negocia, discute con Pedro, confronta a Santiago, defiende su independencia doctrinal y evita que el movimiento quede bajo control exclusivo del judaísmo palestino, porque si se hubiera quedado bajo el control del judaísmo palestino, no hubiera llegado acá. Sin Pablo, el cristianismo habría sido solo una secta judía. Con Pablo se convirtió en una alternativa religiosa global que trascende todos esos lugares. Pablo tenía algo bien importante y era que él tenía ciudadanía romana. Y no era lo mismo que fuera Pedro, que era un esclavo de allá de Galilea, a que fuera un ciudadano romano, como era Pablo, a hablar con el emperador, a lo cual tenía derecho. Los discípulos no. Y eso le abre puertas como un escudo jurídico para apelar al César, exigir juicio formal, obliga a los poderes locales a tratarlo con respeto, algo que los apóstoles palestinos nunca hubieran podido lograr. Eso es política en su sentido más sofisticado, saber navegar a través de los sistemas de poder. Y aunque del que estamos hablando de Jesús como político, pero
Todos los políticos necesitan un equipo que lo mercadeen y muevan su mensaje. Así que si bien es cierto que no lo hizo Jesús directamente, pero lo que nos llega a nosotros llega a través de esto. Exacto. Así que cuando la iglesia posterior adopta el modelo político de Pablo y cuando el cristianismo negocia con Constantino y Teodosio, ya existe una estructura lista para institucionalizarse. O sea que el emperador no tuvo que crear esa estructura porque ya Pablo la había creado, le entregó la iglesia organizada, porque ya había comunidades en Gálatas, en Éfeso, en diferentes, en Macedonia, en todos esos lugares ya eso estaba organizado. Había un liderazgo jerárquico, había una doctrina sistematizada, había una narrativa unificada sobre Jesús, pero que había muchos evangelios y ahí es que Constantino le dice, no, hay que recortar porque tiene que ser un solo mensaje, no puede haber, si esto va para adelante, tiene que ser así. Y ahí es que eliminan muchos de los evangelios que se alega que existían. Tenía una red de comunicación a través de cartas que usted le encuentra en los Hechos de los Apóstoles, que la carta a los Gálatas, la carta, qué sé yo. También tenía sistemas de control y disciplina interna. Así que el imperio encontró en el modelo de Pablo una maquinaria perfectamente aceitada y utilizable para fines políticos y por eso usaron el cristianismo para cohesionar territorios, controlar poblaciones y legitimar la autoridad. En ese proceso sí hubo recortes por conveniencia, donde se enfatizaron doctrinas útiles al poder, y ahí es que nace la cuestión de la obediencia, donde entonces el mensaje de Jesús empiezan a proyectarlo como un mensaje de obediencia, y eso al imperio le convenía porque mantenía los grupos tranquilos y que no se sublevaran. También para cohesionar los grupos hubo mensajes de unidad, reconocimiento a la autoridad y se minimizaron otras profundamente conflictivas para un Estado como el igualitarismo, la pobreza evangélica, la no violencia absoluta. Pues era perfecta. Una religión que predica la no violencia nunca se va a sublevar contra el Estado. Pero la herramienta original, que era la estructura conceptual y organizativa, es de creación paulina. Es decir, que ahí lo que Pablo lleva, Constantino le añade otras cosas más para que le fuera útil. Paradójicamente, lo que Pablo construye y pensando en difundir el mensaje de Jesús se convirtió en la base administrativa, política y cultural de una iglesia que siglos después protegerá no solo el mensaje de Jesús, sino también sus propios intereses. Y cuando sus propios intereses chocan con el mensaje de Jesús, pues ya ustedes saben de qué lado se puede ir. Así que el imperio romano cayó como el imperio español y otros, pero el cristianismo sobrevivió a todos esos embates porque Pablo lo diseñó para trascender fronteras, culturas y gobiernos. Así que con sus luces y sus sombras, eso es una visión política excepcional que hasta el momento no ha sido superada. En conclusión, si Jesús fue el corazón moral del cristianismo, Pablo fue su cerebro institucional y su estratega político, capaz de mercadear la figura de Jesús con eficiencia y resiliencia, adaptar el mensaje para un consumo global y atemporal, crear una gobernanza interna capaz de resistir cismas y situaciones económicas, obtener reconocimiento de Estado y negociar con las autoridades sin ser aplastada por estas, a pesar de no tener armas o ejércitos a su mismo nivel. ¿Cómo usted explica que al Vaticano le den reconocimiento de Estado con embajadas y todo ese tipo de cosas? No tiene ejército, no puede ir a pelear con nadie. Y tiene una guardia interna, ¿no? Pero no es una estructura que los demás estados lo hagan por miedo, por conveniencia. Y de cierto modo, no es que Pablo traicionara a Jesús,
es que aplicó política, estrategia y visión organizacional para que su mensaje no muriera crucificado también como murió él. Pues de otro modo, nos guste o no, si Pablo no hace eso, pues probablemente hoy no estuviéramos hablando de un personaje que se llamaba así, que se contaminó. Pues el diamante está en la mina, sucio de carbón, y hay que limpiarlo. Y nosotros tenemos la responsabilidad de desinfectar esa imagen histórica y ese mensaje del maestro y separar una cosa de otra. Pero de otro modo el mensaje no hubiera prevalecido. ¿Perteneció Jesús a algún grupo? A los nazareos, los esenios y otros. Hasta el momento eso hay multiplicidad de teorías, pero no hay alguna que pueda ir en el clavo. Los nazareos eh, dicen que era una secta o una congregación que practicaba la consagración y la pureza ritual, pero no hay evidencia concluyente de que Jesús perteneciera ahí. Los esenios, a través de los manuscritos del Mar Muerto, revelan que había una secta mística que tenía vida comunitaria, economía compartida, rechazaban al templo como fenómeno político, hacían ceremonias de agua parecidas al bautismo y tenían una ética austera. Varias similitudes con lo que hacía Jesús y lo que hacía Juan el Bautista. Sugieren que probablemente debió haber habido algún tipo de influencia de este grupo. Los celotes era un movimiento nacionalista armado. Jesús coincide en su sensibilidad hacia los oprimidos, pero se separa de su método violento. Así que Jesús, como ente independiente, lo más probable es que conoció todas esas corrientes de pensamiento, bebió de algunas y de otras tomó distancia para crear una ética propia con un modelo basado en la libertad interior, la compasión social y la ruptura con el ritualismo. Aunque sus seguidores, para poder mantener vivo su mensaje, crearon estructuras y ritualismo. Desde la óptica espírita, Jesús es probablemente quizás el espíritu más puro encarnado entre los hombres que recoja la historia, pero es un modelo moral, no un líder institucional. Su acción política para el espiritismo es la del perfeccionamiento espiritual que luego transforma las instituciones humanas. Es decir, que cuando el mensaje de Jesús me transforma a mí, yo como político o como funcionario público o como miembro de la sociedad, transformo las instituciones que toco porque eso llegó hasta mí. En ese sentido, porque las instituciones no reforman al hombre, sino que es el hombre el que reforma las instituciones una vez que ha llegado a un nivel adecuado de evolución moral. Jesús actúa exactamente así. No toma el poder, sino que purifica primero las conciencias para que luego esas conciencias sean las que hagan el cambio. ¿Eh? Él no creó esas estructuras, pero creó un impacto en Pablo, en Pedro, en Santiago y en todos los demás seguidores para que ellos hicieran lo que ellos podían hacer al nivel donde ellos estaban, porque es muy fácil aquí hoy día, en el 2026, desde Mayagüez, decir que son los culpables y por culpa de Pablo y por culpa de Pedro y de Santiago y que dañaron el mensaje de Jesús. Lo primero es que probablemente nosotros hicimos cosas peores en el pasado. Esa es una. Y segundo, cada cual hace lo que puede en el momento histórico que le toca vivir. Y ellos, si pudieron conseguir del imperio eso, pues del lobo un pelo. ¿O es que usted le cree que la alta espiritualidad, que lo que estaba buscando, porque la alta espiritualidad tiene que tener un propósito, o es que acaso el mundo es un jeguerete de ideas y de cosas donde aquí no hay un orden? Sí, se habla de un plan de cada espíritu, y si cada espíritu tiene un plan, cuando usted los consolida todos, que usted tiene un plan universal, un plan a nivel de los maestros.
Y una de las cosas era que la humanidad fuera monoteísta, porque de acuerdo a lo que nosotros derivamos de las enseñanzas de los espíritus, ahí es uno. ¿Y cómo usted lograba transformar todas esas sociedades que tenían montones de ídolos y montones de imágenes por todos lados? Pues alguien tenía que transformar eso. ¿Y cómo lo transforma? Lo transforma con los recursos que tenía cada cual en su momento. Por eso es que hoy tenemos que ver esto distanciado de esa parte. Yo no vengo aquí a decir que Pablo era un ángel. Me caía como una pedrasta los otros días cuando me di cuenta. Digo, mira, la realidad es que si ese tipo no hace ese trabajo, probablemente yo no sabría ni quién era Jesús. Y muchos de esos mensajes tal vez no hubieran llegado. Finalmente, cuando Jesús dice, no vino a destruir la ley, sino a darle cumplimiento, Kardec señala que Jesús lleva la ley divina a su expresión más elevada: amor, justicia, caridad. Es una reforma política, pero desde el alma, no con decretos, pues lo que el papel se escribe, en el papel se borra. Pero lo que llevamos impreso en el alma nos acompañará siempre. Jesús, como revolucionario ético en términos espíritas y en términos políticos, su revolución no fue contra Roma, sino contra el dogma, contra el formalismo vacío, contra la opresión moral, contra la obediencia ciega. Él libera el pensamiento y reta al individuo a desarrollar una política espiritualizada. ¿Qué falta que hace? El poder que él plantea, el espiritismo enseña que quien más sabe, más debe actuar. Por lo tanto, Jesús representa el deber de intervenir en la sociedad sin caer en los vicios del poder, transformar sin dogmas, influir sin imponer, predicar siempre con nuestro ejemplo, no aferrarnos al poder, no caer en la avaricia ni en el gusto por la adulación, no tener miedo a luchar por aquello en lo cual creemos. El legado político espiritual de Jesús a la luz de Kardec demuestra que el cambio social verdadero nace del cambio moral en el individuo primero. El poder debe ejercerse como algo necesario para encaminar un servicio, no para establecer guardarrayas entre grupos y el pueblo. La estructura política es un reflejo del estado espiritual de las masas o de la inacción de los que solo usan la luz para alumbrarse ellos mismos, pero no para alumbrar a los demás. Por eso Gandhi dijo que más malo que la gente mala es la inacción de la gente buena. Conclusión: Jesús de Nazaret no fue un político en el sentido convencional al que tengamos acostumbrado, pero sin embargo confrontó al poder, denunció la corrupción, defendió a los oprimidos, redefinió la ley moral, propuso un sistema económico solidario, rompió las estructuras patriarcales dándole derecho a la mujer y fundó una ética de libertad y responsabilidad. Su impacto histórico y su influencia en las constituciones, los códigos civiles y las luchas por los derechos humanos es tan profundo que no puede considerarse, sin exageración, el político no tradicional más influyente de toda la historia humana. Hasta ahí. Y ahora abrimos. Muchas gracias. Bueno, Ada, fe, coja el control de... ¿No se durmieron? Tenía en el bulto. Bueno, preguntas, alguna inquietud. Bienvenido, Vilma, qué bueno que estás aquí. Ajá, muñeca, por aquí. Vamos a escuchar la muñeca.
¿Cuál es la pregunta o el comentario? Sí, una pregunta. ¿Cuándo es que comienza en la historia a llamarse cristianismo la religión y no jesucismo? Porque venía de Jesús. ¿De dónde viene el término Cristo? No. Sí, el detalle específico de la cuestión, como le llaman, crística, es parte de lo que hablamos primero, de que Pablo logra traer elementos de los grecos romanos, de todas estas cuestiones, y empieza a crearse una simbología adaptada a lo que era Jesús. Pero, claro, en el momento específico que ocurre, no tengo ese dato, pero sí sé que viene de parte de esas negociaciones, porque el Jesús de Palestina no era Cristo, no tenía esa cosa porque ni él se la adjudicaba, ni él tampoco lo proyectaba de esa forma, pero para hacerlo vendible a los romanos necesitaba que fuera algo parecido a lo que los romanos hacían. Por eso es que en la moneda romana que aparece Natali Sole Invictus, que es el natalicio del sol invicto, es el 25 de diciembre, que entonces convierten a Jesús el día de su natalicio para que al chocar las fechas ya nadie recuerda que ese es el día del nacimiento del sol, porque recuerden que ese es el solsticio de invierno y de ahí es que los días empiezan a estirar y eso era emblemático para las sociedades agrícolas porque iniciaba el ciclo de los días, ya pasaba el invierno, iba los días cada vez más largos y ya había oportunidad de sembrar. Así que hubo un montón de simbolismo que poco a poco se fueron montando para realzar esa imagen de eso. Forma una religión para conquistar el mundo, una religión sincrética, de donde trae una serie de dogmas de otras, como por ejemplo la Trinidad que la trae de Egipto, y así otras. Y Saulo de Tarso, ¿cuándo comienza a llamarse Pablo? Pablo de Tarso, hasta donde tenemos lo poco que se recoge en la historia, porque recordemos que Pablo no era del grupo original de los apóstoles, y cuando él supuestamente tiene ese encuentro en el camino de Damasco, que ahí es que supuestamente pues queda ciego y pues Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces se convierte en un seguidor y estudia lo que era la doctrina de, obviamente, de Jesús, se da cuenta de lo que había ahí, de toda la información, porque él los perseguía. Pero cuando empieza a darse cuenta desde ese momento que se transforma, pues él era natural de Tarso y hasta donde aparece que era Pablo de Tarso. Es como decir este Flavio de Mayagüez. Y él era, esa era su manera de identificarlo, porque Tarso era una de las áreas de las provincias que bajo las cuales Roma tenía el control. Y de ahí en adelante, él se da cuenta de la grandeza que había en esa filosofía y empieza a hacer el montaje que describimos en la charla. Gracias, Nélida. ¿Algún comentario, pregunta? Por acá, voy con Nelson. La palabra Cristo significa Mesías. Entonces era Jesús el Mesías. Y después viene Jesucristo o Cristo Jesús. Es una palabra griega porque el ambiente que creció Jesús era helénico, el judaísmo helénico. Tenía grandes influencias porque nace 2000 años antes de el conquistador griego, que era el pupilo de Aristóteles. Me olvidó ahora mismo. Ay, Dios mío. ¿Cómo es? El conquistador griego que era el pupilo de Aristóteles. Se me olvidó el nombre. Magno, Alejandro Magno. De Alejandro Magno. Alejandro Magno va a la India, conquista Egipto y después sube a Grecia. Y después de Grecia
el Imperio Romano conquista Grecia y se lleva la idea helénica a Medio Oriente. Así es que se da, pero eso son 7000 años de historia. Y la palabra católico significa perteneciente a todo, universal. Universal. Esa es la idea de la palabra, es una traducción. Y desde el punto de vista geográfico, Galilea es el estado, Nazaret es una ciudad dentro de Galilea. Entonces ellos huyen a Judea, que es donde está Belén y Jerusalén. Lo tienen que huir porque el norte lo controlaban los romanos y estaban matando a los niños. Entonces ellos huyen a donde hay más protección, que es abajo. Vámonos por ahí va la cosa. Sí, muy interesante. Fíjense que cuando se le dan estos nombres, nosotros pensamos que vamos a decir, el cristianismo incipiente, ese cristianismo primitivo, que estaba asociado nada más que al área de Jerusalén y Galilea y demás. No, ya cuando llega Constantino, eso estaba dispersado por diferentes áreas y en ese proceso de dispersarse se había sincretizado, como pasa con todas las filosofías. ¿O es que acaso el espiritismo no se ha sincretizado también? Así que en ese aspecto empieza a tomar diferentes perfiles. En uno aparece la parte de la palabra Cristo, aparece varias simbologías y los concilios que se celebraban cada cierto tiempo, dependiendo del éxito de cada una de esas cosas, lo debatían, adoptaban o sacaban. De ahí el debate aquel de los arrianos, de que si era de aquí, y hubo luego el cisma de la Iglesia Ortodoxa, el cisma de Occidente, unos debates terribles. Así que esto no fue una cosa que llegó y ellos, no, había todo, se fue con el tiempo, fueron surgiendo todas estas vertientes. El Jesús pues que nosotros estábamos hablando de aquel que estaba allí en la Galilea, que es del que se recogen los datos. Pero ese Jesús y el Jesús que luego vende el imperio, ese es un Jesús maquillado con otras vertientes que había recogido en las diferentes provincias, pero que eran mercadeablemente exitosas y por eso le fueron añadiendo diferentes cosas de que era hijo de una virgen. ¿Por qué? Porque había otros dioses que eran hijos de vírgenes, que nació el 25, porque querían eliminar lo del culto al sol y lo ponen el 25, y así le empezaron a hacer modificaciones en la marcha para que eso se pudiera mercadear mejor. Pero eso, por eso que cuando hablamos a veces, yo escucho hablar del sincretismo y yo pues respeto a los que combaten eso, pero es que es un proceso. Nosotros nacemos y automáticamente nos meten eso en la mente. ¿O es que acaso nosotros nos enseñan cuando chiquitos que hay un lobo que habla, que hay 3 cerditos que construyen casas y que Blancanieves tiene 7 enanos allá y nos empiezan a hablar de las hadas madrinas y todas esas cosas? ¿Acaso tiene importancia si el cerdo habla o deja de hablar? Lo que se pretende llevar es que un mensaje, que esa es la forma en que los nenes la aceptan mejor a esa edad, eso es debatible, pero si ha funcionado, pues que sigan los lechones hablando. Después que lo que hablen tenga una finalidad constructiva, pues entonces nosotros tenemos que en este sentido ver si todo ese proceso, cuál fue la parte constructiva y lo otro que es hojarasca, pues irlo dejando al lado. Pero decir que de ahí no sirve nada y que eso no sirvió y que eso fue una pérdida de tiempo, que lo que hicieron fue acabar con Jesús, bueno, yo lo veo y yo puedo determinar o por lo menos separar a ese Jesús histórico de ese Jesús que es místico, vamos a llamarle así. La gente tarde o temprano va a llegar a eso. Así que no nos rompamos la cabeza, pero afortunadamente hay unos mensajes bonitos que han llegado a nosotros. Vamos a separar la paja del grano. El libro de los Espíritus dice
que la iglesia destruyó para que el espiritismo pudiera construir. Y después empieza a hablar del politeísmo. Y es hasta obvio, ¿cómo tú vas a poder organizar algo si todo el mundo tiene su Dios? Y el problema de eso, del politeísmo, es que el Dios es para protección y para dinero. Eso es lo que tú no le prestas tu Dios al otro porque ese Dios te va a hacer favores a ti, no a él. Y así es. Entonces, no hay forma de unificar. Bien, bien, muy bien traído el punto, porque definitivamente con el politeísmo imperante que había en aquel momento de Abraham, nacen esas tres religiones monoteístas: el judaísmo con Jehová, el cristianismo con Yahvé y con Jesús, vamos a decir, y el Islam obviamente con Alá, que empieza a tomar y el impacto del monoteísmo a partir de ese momento, aunque fuera a sangre y a espada, pues transformó lo que es las culturas de acá, de América y las de Europa. Parte de las de Rusia y parte de las de Asia, todavía en la India quedan esos vestigios politeístas, y en algunos pueblos de Centroamérica que todavía tienen sus religiones ancestrales, y en parte de Asia. Que eso es bueno, que eso es malo, cada cual a su nivel. Hay que dejar que las culturas vayan evolucionando, porque lo interesante del caso es que ese tipo de cosas no se pueden imponer. Todos los intentos por imponer la democracia caen en totalitarismo. Entonces, no se puede imponer, se puede enseñar, pero imponer no. Y en términos de la forma de pensar, tampoco podemos imponer. Hay que dejar que las culturas vayan evolucionando. Cuando el espiritismo llega a Puerto Rico, ¿qué había? Un montón de grupos mediúmnicos. Cuando vieron la filosofía dijeron, nosotros somos eso, y se empezaron a llamar a sí mismos eso, que eran centros espíritas. Y ahí es que entonces empieza la gente a pensar que el espiritismo era eso, pero ellos estaban practicando parte de lo que tenía la filosofía espírita, pero no lo era todo. Así que en esta cuestión de que Jesús se sincretiza, o el mensaje de Jesús o la imagen de Jesús, a través de todo ese ejercicio político del Imperio Romano y toda la época que ha tenido la iglesia, tanto protestante como la católica, pero son sistemas, son formas en las que la cultura a través de los tiempos ha operado. Por aquí por Madeline. Me encantó. Ya yo lo había escuchado en internet porque está en internet tu charla, pero de verdad es que yo puedo escucharla 1000 veces. Tal vez porque el tema me interesa mucho también, porque es que el libro que escribí, que te di, es basado también en el cumplimiento de las profecías de Jesús, punto. Y yo en mi libro planteo que Jesús no va a venir nada, punto, que todo lo que iba a suceder sucedió en aquella época, como él dijo, profetizó que sucedería. Y una de las cosas que profetizó que sucedería era que el evangelio iba a ser predicado a todo el mundo en aquella generación. Porque en Mateo 24:34 él dice, todas estas cosas pasa, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es aquella generación, no una generación de 2000 años después. Y la misma Biblia recoge que el evangelio fue predicado a todo el mundo, que la palabra mundo del griego no es planeta, que la palabra mundo allí del griego significa esa tierra que había sido habitada allí donde están ellos. Y efectivamente tú me haces ver algo que yo no pude, que yo no planteo en mi libro jamás. Y es que Pablo instituyó todo ese sistema y cómo Pablo logró que todo eso fuera. Me encantó, la verdad es que estoy fascinada con la charla. Gracias. Hay que resaltar otra cosa más de Pablo que se me pasó por alto. En una ocasión, en una de las charlas aquí en Renacimiento, no sé si Flavio consiguió un material, creo que era de Brasil, donde planteaba muy asertivamente que el primer libro de los mediums lo escribe Pablo.
porque Pablo empezó a poner pautas y reglas, porque cada vez que habían esas reuniones de esa iglesia primitiva, ocurrían espontáneamente expresiones mediúmnicas y él hablaba de las lenguas y dio reglas de que primero había que escuchar a los que hablaban en la lengua vernácula de ese país y luego los que hablaban de lenguas extranjeras. Es decir, que puso reglas de cómo era que se veían que como hacer las comunicaciones en las congregaciones. Pero, ¿qué pasa? Obviamente, cuando eso llega en los diferentes concilios, empezaron a quitarle ideas como la reencarnación, la comunicación con los espíritus, se empezaron a recortarle porque después de todo lo que tenían era llevar un mensaje que le convenía al imperio. Pero la pregunta obligada es, ¿y qué usted esperaba? ¿Que Pablo llegara allí y le aceptaran todo lo que él llevó? Cuando usted va a negociar, usted tiene que eso, negociar. Yo te traigo esto. Ahí hay 30 puntos del mensaje de Jesús. Probablemente Constantino y sus grupos acólitos le dijeron, pues de esos 30 te voy a aceptar 25, pero estos 5 los pongo yo. ¿Qué usted haría? No, que se pierda el mensaje de Jesús. No, no vamos a aceptar eso. Nosotros somos tan pulcros que eso no puede ser, eso es dañar la imagen del maestro. Probablemente los 5 puntos no eran trascendentales o lo que fuera. Y los otros 25 siguieron cogiendo a través de la historia hasta nuestros días. Así que en estas cosas nadie sabe lo que hay en la olla, nada más que el que lo menea. Y yo no justifico las cosas que ocurren, pero tampoco puedo ponerme en la posición de juzgar porque yo no estaba allí y yo no soy el que estoy negociando y creo pues que tengo que dar espacio a cómo históricamente los eventos y los acontecimientos se están dando. Lo que pasa es que a veces somos un poco recalcitrantes y tajantes y queremos que las cosas sean como nosotros queremos. Yo quisiera saber qué de lo que nosotros hemos establecido. Miren, ni siquiera el espiritismo, si nos lo quisieron, crearon hasta unas iglesias y le llaman iglesias espiritistas. Y en Brasil, allí eso es, sálvese el que pueda, en unas áreas, hay otros que son de línea clara. O sea que todo la humanidad, todo lo que el hombre toca, está impregnado por su nivel cultural y por su nivel ético-moral. Procurar que una filosofía logre llegar ahí limpia, difícil. Por eso hay choques, por eso hubo choques en las cátedras trincadistas, por eso hubo choques en la Federación de los Espiritistas, por eso todavía nos quedan unos caminos por andar unos para acá y otros para allá, porque nosotros queremos que las cosas sean así. Y eso es bueno, que uno quiere que las cosas sean así, pero cuando uno tiene que negociar, uno tiene que saber que hay veces que usted no puede lograr el 100% de lo que usted aspira. Y ahí hay que dar un poco más de espacio. Por ejemplo, para mí se me hizo difícil en un momento dado empezar a dar charlas en grupos con una diversidad de ideas serias. Usted sabe lo que usted esté hablando de estas cosas, de filosofía espírita, y de momento alguien le haga una pregunta religiosa. Pues es un lastre que la persona todavía tiene. Yo no le voy a bajar tajante, tengo que darle espacio, tengo que ganarme su cariño y su respeto, tengo que valorar eso. Yo estaba dando una charla en Lares y una señora se montó en tribuna. Ay, mi madre, que el público se agajó de la silla y dijo aquí que si yo hubiera sido Flavio, probablemente había que llamar a la ambulancia. Pero como yo aprendí con mi maestro, pues yo aprendí que había que ser diplomático. Y cuando la señora terminó que me confronta con la pregunta, yo me le quedo mirando y le digo, ¿eso que usted plantea le funciona? Claro que sí. Pues sígalo usando. Ya está.
No me voy a poner porque, y en esto, ser sincrético le funciona. Y si va a tener tiempo para reformar, para cambiar, para retomar. ¿Cuánto no daríamos porque esto fuera una comuna de amor y ley donde todo el mundo estuviera ahí y todo fuera común de todos y que no hubiera lo tuyo y lo mío y demás? Eso no se da de la noche a la mañana. Bueno, eso, que usted está la pregunta. Yo no fui. Tan feo, pero si es que nadie es feo. Es que, No, 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 no. mira, era que quería que se Cada, pareciera a mí. cada cual tiene. No, 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 no. Jesús, tremendo. Mira los ojos, su rostro. O sea, totalmente guapísimo. Ese era yo cuando tenía barba, así que no Guapísimo. critiques. Nada de feo. Y para añadir algo a lo que él está diciendo, cada cual en su nivel evolutivo, ¿verdad? Y esa comparación que él está haciendo, no podemos coger luchas, sino que, muy bien, Gregorio, dime. Está bien, maestro, de ti, lo que sea, con amor. Es bueno que él lo traiga y ella, porque la pregunta es ¿por qué cambiaron la imagen y lo pusieron de pelo clarito con ojos azules? ¿Entiendes? Claro. Y todavía está en la mente de ella que tiene que ser la imagen de ese Jesús, no de este que era de aquella región con piel oscura, pelo un poco rizo, ¿verdad? Es que Diferente. si se lo ibas a vender al imperio romano, tenía que ser un Jesús a la romana, porque no solo puede vender a la africana ni a la china, porque el imperio lo primero era que por cuestiones raciales que no lo va a aceptar. Por eso probablemente lo que nosotros tendemos a mirar en esa imagen de Jesús es precisamente cómo lo maquillaron para que los romanos lo aceptaran. Después de todo, el propósito de ello era vendérselo porque tenía que parecerse a Roma, porque Roma era la que dominaba, era la que tenía el control. Claro. Y todavía en el grupo hay personas que se fijan solo en lo físico y no en el verdadero mensaje. Porque él fue el mensajero, no es que te estás fijando en lo físico ni nada de eso. Así que, No, lo que yo siempre digo, se nos hace más fácil tomarnos el frasco que las pastillas. Y realmente el maestro, como yo le digo a la gente, digo, es que no podemos seguir rindiéndole culto al frasco, diciendo que yo amo al frasco, porque independientemente de los valores humanísticos de ese espíritu, lo que cuenta es el mensaje. Y el mensaje es la clave. Y el mensaje tiene que ser hasta cierto punto divorciado del mensajero, porque usted no puede darle más prioridad al mensajero que al mensaje. Y las religiones cristianas, lamentablemente, que vinieron después, se centraron en el mensajero y pasan por alto muchas veces el mensaje. Y ahí es que tenemos el problema, porque si adoptáramos el mensaje, no importa quién sea el mensajero. Por eso es que cuando uno ve, yo tengo, no choques, pero no me agrada mucho cuando a veces los estudiantes de filosofía empiezan a hablar y según Kant y según Nietzsche y según aquel, y digo, ay, que esto se me parece a la cuestión bíblica. Mire, no siga citando los filósofos, hágase de ideas propias, como decía Justo Concepción en Camus. Hay que hacerse de ideas propias para que usted empiece a hablar de lo que opina usted, porque lo que dice Pablo, lo que dice Santiago, lo que dice Marco, lo que dice Juan, sí, eso, pero ¿y qué dice usted? Usted estudió filosofía para repetir a los filósofos y no para hacerse de una filosofía usted. Por eso es que tenemos tan pocos filósofos. Eso era la norma en Grecia y en Roma, pero en la época moderna tenemos estudiantes de filosofía, pero filósofos que creen vertientes nuevas de cómo ver la vida, muy poco, muy poco. Y los que hay vienen
de la física, porque la filosofía piensa primero, la física después va buscando, y una vez el maestro aquí nos estuvo dando esa charla de cómo se concatenan esos dos campos. Yo voy a pasar por ahí porque voy para el baño. Adelante, adelante. ¿Por ahí alguna comentario? Me gustaría escuchar tu punto de vista. Ya me hace falta. Nelson, ¿Te escucho? Sí, de verdad, pues, muy satisfecho por la charla. Hay unos puntos ahí que yo de verdad no había reflexionado sobre eso, pero coincido en que a veces nosotros pretendemos que a nuestro nivel, a estas alturas de los tiempos, la gente hace 2000 años pensaran como pensamos nosotros, y sin darnos cuenta que la vida son procesos. A veces nosotros también juzgamos incluso el presente, yo lo hago constantemente y me molesto muchas veces con todas las cosas que suceden, y de las cosas que más me molestan es el uso de de la imagen de Jesús para bendecir a la gente que son que son genocidas, que tienen la guerra como su primera opción para resolver los asuntos de Estado. Entonces, veo a los hermanos pastores bendiciendo y echándole bendiciones a uno y a otro para que vayan a matar a los seres humanos, ¿verdad? A otros seres humanos que piensan distinto. Ahora resulta que Irán hay que destruirlo porque eso es una teocracia. Y las teocracias cristianas, o sea, habría que también meter un bombazo. Entonces, y estamos de acuerdo con que los cambios solamente pueden surgir cuando ocurran cambios en nosotros, cuando nosotros descubramos el descubrimiento más importante que tenemos que hacer, que es el descubrimiento de somos seres espirituales. Sí. Y que empecemos a comportarnos como espíritus encarnados, con conciencia espiritual, para ver cómo las cosas, porque obviamente a nadie se le ocurre, ningún maestro espiritual va a imponer una verdad, porque las verdades no se pueden imponer, lo único que se puede imponer son las mentiras, esas se imponen. Se impone la justicia no se puede imponer, eso surge espontáneamente de acuerdo al nivel de conciencia que nosotros hayamos desarrollado. Y no hay que imponerla porque es natural, porque ese es el ambiente natural que se supone que los seres humanos convivamos, pero el ambiente natural, una vez hayamos logrado desarrollar nuestra conciencia espiritual de lo que somos y de nuestra misión en la vida y en el universo. La figura de Jesús ha sido de verdad muy mistificada, ha sido muy utilizada durante siglos y siglos y siglos para las cosas más terribles que hemos experimentado como sociedad. Imaginémonos, para empezar, la Inquisición, la Santa Inquisición. Usar a Jesús para crear esa estructura de crimen, de asesinato, no solamente físico, sino de asesinato de ideas, del libre pensamiento. Todo lo que pensara había que sacarlo de la juta, ¿no? Porque nos molestaba. Entonces, esa construcción que se ha hecho y que quizás nosotros hemos hecho, que hemos sido quizás partícipes en el pasado de eso, ¿no? Lo más probable, que ahora lo criticamos, pero quizás fuimos uno de los protagonistas en ese proceso. Desconozco. Pero de verdad me parece que una de las cosas que sin pretender imponer nada, yo creo que una parte de nuestra responsabilidad es la de ir, como dices tú, ir separando la paja del grano para que los hermanos cristianos empiecen a ver al verdadero Jesús, no al Cristo que inventó Pablo, sino al Jesús histórico
con unas ideas excelentísimas, espirituales, de justicia, de amor, porque cosas muy interesantes. Jesús desmiente la idea de que, la idea antropomorfa de Dios, él la desmiente y afirma que Dios es espíritu en el Evangelio de Juan. Si Dios es espíritu, no puede ser el Jehová de los ejércitos. Si Dios es amor, como decía, el reino de Dios, si Dios es amor, no puede ser el Jehová de los ejércitos que mandaba a matar. Claro. El Jehová que mandaba a matar niños, que mandaba a matar a todos los pueblos que le Perro. molestaban, que molestaban al pueblo de Israel, y que solamente se interesaba en el oro y la plata y la riqueza de ese pueblo. Había que exterminarlo completo. No dejen mi animal doméstico vivo, decía ese Jehová, que fue el supuesto autor de los 10 mandamientos, entre los cuales estaba el no matarás, y él era el primero que lo violaba. Es decir, que Jesús desmintió eso, de que la visión antropomorfa de Jesús, de Dios, y luego establece claramente que el reino de Dios está dentro de nosotros, que es el reino del amor, de la justicia, de la armonía, de la paz, de la solidaridad, de la fraternidad. Ese reino está dentro de nosotros porque somos chispas espirituales y como emanación del Espíritu Universal somos eso mismo. Lo que pasa es que está todavía cubierto Falta. de mucho bache, ¿verdad? Sí. Y en la medida que el bache vaya despejándose, la luz del Espíritu va surgiendo. Pero de verdad fue muy interesante la charla y nos confronta con diferentes maneras de ver esto. Sí. Yo solamente le confieso a ustedes lo siguiente. He aprendido a través de esta y otras charlas lo importante que es la humildad, porque yo era un antipaulista, porque entendía antes de la charla de que Pablo fue el que fastidió todo esto, porque todas esas imágenes y todo ese traqueteo y que el cambio de ese mensaje del maestro vino cuando se le añadieron todas esas estructuras. Pero cuando empecé a ver que probablemente eso no lo hizo porque no se benefició directamente de eso, sino que quizás esa era la única alternativa que tenía para que el mensaje no se perdiera y que llegara hasta nuestros días, empecé a recapacitar qué hubiera hecho yo si hubiera estado en esa posición. Y por eso es que pues tenemos que a veces empezar a ubicarnos en los tiempos cuando vamos a hacer estos análisis y no ser tan radicales, porque muchas veces herimos a personas y nos engañamos a nosotros mismos, porque la humanidad tiene sus ciclos y sus cosas. Así que el conocimiento nos tiene que hacer humildes, comprensivos e inclusivos, no para decir que aquel no sabe que el que sé soy yo. Eso no es verdad. ¿Por qué? Pero así que en eso, ese conocimiento, hay un pensamiento de Trincado que dice, el que más sabe es el que más ama. ¿Ves? Y en esas cosas, pues nosotros tenemos que ubicarnos. Así que creo que ya estamos en el término de tiempo. Me alegra mucho que hayan hecho un espacio en sus agendas para estar aquí, compartir esta idea y que pues es un detalle que no se habla muy a menudo y pues en eso aprendemos unos de los otros. Así que tengan bonita tarde. Nada, de parte de ISER queremos darle las gracias por el conservatorio de hoy, por la charla. Es un tema diferente, bien importante, una perspectiva que no todo el mundo ve, una información que a lo largo de la historia ha significado
un impacto muy grande independientemente de la creencia de cada persona, ha sido un antes y un después. Así que nada, que se repita, siempre agradecidos con su presencia y de parte de nosotros, pues un detallito. Le damos las gracias a todos los que están aquí y el reto, tenemos un reto. Yo lo asumí hace mucho tiempo y es que estas charlas lo que pretenden es abrir una nueva perspectiva y la misión del centro es crear personas libre pensadoras, pero para eso hay que romper cadenas y tener un nuevo comienzo. Ciertamente no hay mucho escrito de la vida histórica de Jesús, del Jesús histórico, pero sí hay una comunicación que yo no puedo dar certeza si de verdad fue el Espíritu de Jesús que se comunicó a través de un medium, pero el escrito está en online, está en internet, que dice la verdadera historia de Jesús dictada por él mismo. Lo hay hasta audio, ¿verdad? En audio. Y usted lo lee siempre con la certeza de que posiblemente no hay 100% cierto, pero lo lee porque da una perspectiva de un Jesús humano que le tocó en esa existencia hacer algo, ¿verdad? Y de eso no juzgamos, que eso tuvo un impacto, sí, que todavía sigue teniendo impacto, sí, pero nosotros tenemos que ir a la investigación, a ser libres pensadores. Y con esa reflexión los dejo y hay plátanos para la venta para ayudar a la edificación del cuartito que está trabajando, la papaya a $5, los plátanos a 2 por $3 y la merienda que estamos acostumbrados a compartir con ustedes. Así que gracias por estar y nos vemos el próximo domingo.